quisiera solicitar atentamente que los puntos listados con los números 9 y 12 del proyecto del orden del día sean retirados. No que se retire el punto 12, sino que se pueda discutir después del punto 9. Que el consejero Baños, fiel defensor de quien lo puso aquí en este consejo, o sea, de su partido, el Revolucionario Institucional. Pedirle que se conduzca con respeto a los integrantes del consejo. Pareciera hasta absurdo que tuviéramos que emitir acuerdos para obligar a la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Lo demás, las demás acusaciones, pues tienen que ver solamente con posiciones electorales y se nota claramente que hay un interés, cuando menos de parte de Morena, claramente establecido, en que se aprueben este tipo de llamadas a mesa. No estamos representados, pero sentimos que el PRI sí lo está. Queremos mejor negociar con el PRI, directamente. Y todos los partidos, en su conjunto. A proponer la posposición, pero no se puede votar que se retire o se posponga. En el orden del día no se puede votar lo que nos están sugiriendo, entonces yo le pediría encarecidamente al consejero presidente que él no incurra en una violación al reglamento al poner a votación la propuesta del consejero Baños porque carece de base. Solamente para invocar el llevado y traído parágrafo 8 del artículo 17 y leerlo para que usted nos haga favor de pedirle al consejero Baños que si presenta una solicitud se ciña al requisito que el reglamento le pide. Cualquier integrante del consejo podrá solicitar al presidente previo a iniciar su análisis y discusión que se posponga algún asunto agendado en el orden del día aprobado, siempre y cuando formule las consideraciones que funden y motiven su propuesta. Y en ese terreno, pues ya lo anunció el consejero Baños, ¿verdad? Dijo, somos 6, pues que no lo vamos a aprobar. Solo que no he oído a ninguno de esos 6. Qué bueno que ahora ya hay, como en el Parlamento, voceros de los grupos. Allá hay voceros de los grupos parlamentarios, aquí ahora ya veo que hay voceros de consejeros, porque ningún otro ha hablado de esto, pero ya hay uno que dijo, somos 6. Bueno, por lo menos un poco, como decía el representante del PRD, pues por lo menos para saber con quién. Porque no la voy a aceptar en términos del reglamento en el párrafo segundo del artículo 22. No la acepto, consejero Sánchez. Gracias. Procede a la votación, señor secretario. En términos de las atribuciones que me confiere el reglamento, me permito decretar un receso. Señoras y señores consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día. Permítame hacer de entrada una propuesta. El punto 8, que tiene que ver con la propuesta de la Junta General Ejecutiva, los lineamientos de incorporación, en relación con los lineamientos de incorporación de servidores públicos del INE y de los OPLES al Servicio Profesional Electoral, es un punto que he subido, luego que ha sido visto por la Junta General Ejecutiva, pero ha sido planteada la pertinencia de poder recibir retroalimentación de los organismos públicos locales electorales, razón por la cual me permito, en ejercicio de las atribuciones de reglamento, retirarlo del orden del día. Consejero Baños. Gracias, señor presidente. También quisiera solicitar atentamente que los puntos listados con los números 9 y 12 del proyecto del orden del día sean retirados para que se agenden a su discusión en la próxima sesión del Consejo General. La razón es que falta el procesamiento de algunas observaciones que nos parecen importantes y por eso me atrevo a solicitar que estos puntos sean agendados en una sesión próxima de Consejo General. Gracias. El consejero Murayama.
Gracias, consejero presidente. Buenos días. Yo quiero solicitar no que se retire el punto 12, sino que se pueda discutir después del punto 9, que es el de las normas reglamentarias sobre imparcialidad, que discutamos ese, y en el siguiente punto inmediato, el proyecto de acuerdo que nos propone la consejera San Martín sobre la solicitud de apoyo y colaboración para garantizar que los programas sociales se apeguen a su objeto y reglas de operación. Tienen que ver ambos con el tema de la equidad en la contienda, con el respeto desde el sector público, desde los gobiernos, con el buen desarrollo del proceso electoral. En otros momentos, el acuerdo sobre imparcialidad, las normas reglamentarias, se tomó incluso antes de que iniciara el propio proceso electoral. Yo creo que ya vamos un poco tarde en este proceso electoral. No creo que haya ningún asunto contenido en los proyectos que no pueda ser discutido en esta mesa. Por lo tanto, yo, en vez de sumarme a la idea de que, como coloquialmente se diría, pateemos el bote hacia adelante, en esta sesión nos hagamos cargo de los dos temas, del acuerdo de imparcialidad y después del buen desarrollo de los programas sociales, y que se discutan consecutivamente. Esa es la propuesta, consejero presidente. Gracias. Gracias. El licenciado Horacio Duarte, una moción. El licenciado Duarte, lo vi primero. Ahora anoto al licenciado Duarte. Adelante, licenciado Duarte. Gracias, consejero presidente. Me parece que es atinado que se discuta el tema 9 y 12 del orden del día. Me sorprende formalmente, pero no me sorprende políticamente, que el consejero Baños, fiel defensor de quien lo puso aquí en este consejo, o sea, de su partido, el Revolucionario Institucional, hoy quiera bajar estos dos temas. Esta acción para bajar normas reglamentarias sobre imparcialidad, pues ya sabemos por qué no le gusta, aquí pretende beneficiar. Pensé que no se atrevería, pero sí se atreve. Por lo menos tiene valor, consejero Baños, de defender bien a su partido. Pero creo que el... Licenciado Duarte, permítame interrumpirle en Sí, ejercicio de mis atribuciones, solamente para pedirle que se conduzca con respeto a los integrantes del Consejo. Es la libertad de expresión priva en este Consejo, evidentemente, pero también, digamos, las expresiones ofensivas están reglamentariamente prohibidas, por lo que le ruego atenerse al reglamento. Gracias. Entiendo que no lo estoy ofendiendo, lo estoy describiendo, pero si usted considera que lo ofendo y que debo no referirme al consejero Baños así, bueno, me referiré al bloque de consejeros que intentan hoy nuevamente hacer que esta autoridad no cumpla su función y no esté a la altura. Lo decía ahorita un consejero, llegan tarde, pues hay unos que no quieren que llegue ni siquiera el INE. Vaya a enojarse el señor Peña Nieto, se vaya a enojar, ya ven que con eso que se enoja, que no le aplaudan, pues se vaya a enojar que le den un acuerdo desde este órgano. Creo que sería un mensaje funesto que esta autoridad retire del orden del día. Hoy, en el contexto de la disputa de la equidad electoral, no se entre al fondo de establecer reglas. Me parece que no es un buen mensaje y creo que lo correcto es que se aborden los puntos 9 y 12 del orden del día. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Francisco Ugarte.
Muchas gracias. Nuestra Constitución, en el artículo 134, obliga a los servidores públicos a utilizar los recursos públicos garantizando su uso adecuado y, por supuesto, sin influir en la contienda electoral. Es decir, hay una obligación de aplicar y de utilizar los recursos públicos con imparcialidad. Y de la misma manera los servidores públicos tienen que conducirse. Sin embargo, lo que estamos viendo, lo que está en el ambiente político, es justo lo contrario. Pareciera hasta absurdo que tuviéramos que emitir acuerdos para obligar a la imparcialidad en el uso de los recursos públicos. Pero los últimos acontecimientos, desde el mes de diciembre, que hay suficientes evidencias, por ejemplo, del manejo que se viene haciendo del reparto de las televisiones, o en últimos días con el programa de vales de medicinas, me parece que hace no solo necesario, sino además urgente, establecer acuerdos que precisamente les recuerden a las autoridades de los tres órdenes de gobierno su obligación constitucional de conducirse con imparcialidad. Por supuesto, Acción Nacional solicita que estos temas se mantengan en el orden del día y se discutan. Gracias, licenciado Gárate. Tiene la palabra la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. A ver, yo voy a apoyar la propuesta que formuló el consejero Murayama de que el punto 12 se pase al punto 10 y no solicitaría el retiro del punto del orden del día y tampoco estaría de acuerdo con que se retirara el punto 9, por una razón. El artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala claramente cuáles son las infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de su encargo. Una de ellas está relacionada en el inciso C con el incumplimiento al principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la Constitución cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. El proceso electoral ya está en curso. Y el inciso E dice, la utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito federal, estatal y municipal o del Distrito Federal con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. En este sentido, me parece que si partimos del principio de que son infracciones a la ley que derivan de un mandato constitucional establecido en el artículo 134, esta autoridad debe de generar certeza respecto de las distintas obligaciones a las que están sujetos, no porque no estén sujetas a ellas los servidores públicos en ausencia de estas normas, sino porque genera certeza respecto de los alcances de la misma. Efectivamente, las normas sobre imparcialidad en la elección presidencial del 2012 se aprobaron desde el 2011. En el caso de los programas sociales, si bien es cierto que no se había presentado un acuerdo y yo ofrecí la sesión pasada del Consejo General subir este punto al orden del día, era precisamente ante una discusión que se tenía sobre la forma en la que se utilizaba un programa social. Y tal como lo señalé en la sesión pasada, me parece que no podemos reducir la discusión a un programa social de un gobierno. Me parece que lo que tenemos es que establecer reglas generales, establecer un marco que abarque a todos los órdenes de gobierno y todos los programas sociales, porque no está, digamos, relacionada la infracción solamente a un programa social. En ese sentido, me parece que
a fin de, en primer lugar, cumplir con lo que se acordó la sesión o la propuesta que yo misma formulé la sesión anterior del Consejo General. Creo que si hay alguna cuestión que se tenga que modificar respecto a estos proyectos, se puede discutir en esta mesa de consejo y, en su caso, hacer las modificaciones correspondientes. Entonces, esa sería lo que yo apoyaría en torno a lo propuesto por el consejero Murayama, y no tendría ningún inconveniente en el retiro del punto 8 en los términos propuestos por el consejero presidente. Les cuento. Gracias, consejera. Tiene la palabra el licenciado José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI. Gracias, consejero presidente. Por supuesto que nos manifestamos porque en esta mesa y en todo el ejercicio público se garantice la imparcialidad y la equidad en el desarrollo de los procesos electorales, y también que las autoridades cumplan con las obligaciones que les establece la Constitución y las leyes correspondientes. De ninguna manera estaríamos en contra de que se aprueben criterios o normas que garanticen que efectivamente pueda desarrollarse el proceso electoral con respeto a estos principios de imparcialidad y de equidad. Lo que sí nos parece excesivo es que se presente en el orden del día un punto en donde se hace una invitación o una solicitud de apoyo y colaboración a los titulares de los ejecutivos federal, locales, presidentes municipales, jefes delegacionales, etcétera, para garantizar que se cumpla la ley. Esto, pues me parece que no solo es innecesario, no debemos invitarlos, debemos de asegurarnos que las autoridades cumplan con lo que establece la Constitución y la ley. Pero sí nos parece que este punto, sobre todo el que está enumerado con el 12 en el orden del día, debería de ser sujeto de una revisión mucho más amplia, porque creo, desde mi punto de vista, que se están excediendo los límites de legalidad a los que está obligado a actuar este Consejo General. Y por otro lado, me parece que también ha quedado claro que si hay integrantes de este Consejo General, especialmente consejeros o consejeras que no conocen el contenido porque no han tenido la posibilidad de discutirlo, pues me parece sano que puedan tener una mayor información, porque su voto definirá el sentido de este proyecto, si pasa o no pasa. Lo demás, las demás acusaciones, pues tienen que ver solamente con posiciones electorales, y se nota claramente que hay un interés, cuando menos de parte de Morena, claramente establecido, en que se aprueben este tipo de llamadas a misa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Pablo Gómez, representante del PRD. Gracias, consejero presidente, señoras y señores miembros del Consejo y presentes en esta sesión. Si el punto 12 fueran llamadas a misa solamente, pues no estaríamos discutiendo. Pero ya se ve que no. Yo creo que se está adelantando la discusión. A mí me parece que no es un método correcto desde el punto de vista de un consistorio deliberante. Quitar puntos del orden del día para evitar la discusión. Yo creo que si al final de la deliberación no tiene mayoría, este punto pues, se desechará, como cualquier otro. Así es la regla. Pero adelantar esto es lo que me parece que es un método que no alcanza a tener justificación, por más de que se diga que hay que buscar fuera de la herradura un acuerdo. El problema de esos acuerdos, que también quiero cuestionar, no en general los acuerdos, sino aquel acuerdo que tiende a evitar la discusión, que tiene solo ese propósito, y que las cosas que al final se ponen en un proyecto no se discuten,
porque ya vienen en el proyecto, son objetadas por algún partido, los consejeros ya negociaron, un te doy este párrafo, me das el otro, quedaron muy contentos. Las personas que no negocian en el terreno de esos proyectos, que somos todos los demás miembros de este consejo, ni siquiera vemos, ni oímos. Simplemente al final nos damos cuenta que algo ha ocurrido. Ese tipo de métodos que son muy frecuentes en este instituto son de las cosas que el INE tiene como consecuencia de formas de ser notoriamente elitistas y antidemocráticas. Ahora se nos solicita quitar el 12 y también el otro punto, el 9, que tienen temas semejantes, para buscar un acuerdo intramuros. Pero ahí no vamos nosotros. ¿Quiénes son los más interesados, como es obvio, en que se establezcan correctamente los controles sobre las entidades públicas a efecto de garantizar que no utilicen los bienes públicos en favor de determinado partido o determinados partidos? Pues son los otros partidos los que más deben discutir este asunto con detenimiento, a la letra, estar en negociaciones, si es que las hay, sobre textos y demás, son los partidos políticos, más que los consejeros. Los consejeros a fin de cuentas toman la decisión. Pero yo creo que hay un fenómeno que, a diferencia de los primeros años del IFE como institución autónoma o independiente, yo observo en el instituto de los últimos años. Los partidos tienen una injerencia cada vez menor en la deliberación, en el entendimiento entre ellos. Cuando recién el IFE se creó, se convocaba a los partidos a negociaciones entre ellos, con la presencia de algunos consejeros. Se buscaban los acuerdos para que el Consejo tomara determinadas resoluciones, que son aquellas que satisfacen a todos los partidos. Y ese era el método correcto, y ya no se hace eso. Aquí estamos viendo un punto particularmente sensible para el funcionamiento, para las campañas de los partidos. Y no estamos en la discusión de este asunto. Ahorita vamos a estar, pero ¿cómo? Cuando ya hay proyectos hechos, pero no en la confección de los proyectos. Ese es un error de conducción del instituto, una mala forma de ser. El instituto tiene en los partidos una parte fundamental de su ser y de su funcionamiento, a pesar de que esto sigue en declive. Un día va a ser crisis y ya veremos qué pasa. Pero por lo pronto quiero señalar esto como un fenómeno pernicioso, una sobreactuación de los consejeros, un desprecio sistemático de estos a los partidos políticos, a todos por igual. Nosotros no estamos representados en ninguno de ustedes. Otros partidos pueden decir que sí, pero nosotros, el PRD, no. A pesar de que hizo propuestas para la conformación de este consejo, no estamos representados, pero sentimos que el PRI sí lo está. Queremos mejor negociar con el PRI, directamente. Y todos los partidos, en su conjunto, sobre temas sensibles,
de la conducción del proceso y de la aplicación de las normas legales que deben proveer una equidad de la contienda. Y eso sería mucho mejor. Por su atención, muchas gracias, señores. Gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? El consejero Nassif. Gracias, señor representante. Tiene ahora la palabra el consejero Ciro Murayama. El artículo 17 del reglamento se titula Aprobación del orden del día. El primer párrafo dice: instalada la sesión, se pondrá a consideración del Consejo el contenido del orden del día. El segundo dice: el Consejo, a solicitud de alguno de sus integrantes, podrá modificar el orden de los asuntos agendados. El orden de los asuntos agendados. En tal caso, el integrante del Consejo que proponga la modificación deberá especificar puntualmente el nuevo orden. Eso es lo que yo hice cuando sugerí que el 12 fuera detrás del 9. Y el 3, que es el que ya leyó el secretario ejecutivo a solicitud de la consejera San Martín. Consejero presidente, le pido que haya orden en la sala para seguir mi intervención. Continúa, consejero Murayama. Gracias. Entonces, el párrafo 3 se refiere a cómo se retiran asuntos. ¿Y quién retira el asunto? El que lo propone. En el artículo 8 está la atribución de los consejeros electorales para subir asuntos al orden del día, pero no tenemos atribución de bajar los de otros. En todo caso, de modificar el orden, porque fíjense qué precedente estaríamos si empezamos a afectar el derecho que cada uno de los integrantes de este consejo tiene para poner a discusión asuntos del orden del día. Vamos a ejercer una suerte de veto a la discusión. El licenciado Hernández Fraguas está haciendo consideraciones de fondo. ¿Por qué? No le ve sentido. Pero eso se discute en el fondo, no se pide que no se agende. De tal manera que lo que el reglamento permite es: 1, incorporar asuntos; 2, proponer modificación en el orden; 3, retirar los de 1. Más adelante se puede proponer la posposición, pero no se puede votar que se retire o se posponga. En el orden del día no se puede votar lo que nos están sugiriendo. Entonces yo le pediría encarecidamente al consejero presidente que él no incurra en una violación al reglamento al poner a votación la propuesta del consejero Baños, porque carece de base. De tal manera que lo único que podemos votar es la modificación de los asuntos del orden, y si se retira alguno es el que se propuso. De los 3 asuntos que estamos discutiendo, el 8 lo propuso usted propuso retirarlo, procede. El 9 lo propuso usted, no propone retirarlo, se queda. El 12 lo propone la consejera San Martín, no está de acuerdo en que se retira, se queda. Yo lo que estoy sugiriendo es que el 9 y el 12 vayan consecutivamente a discutirse y así vamos, pero no podemos empezar a afectar el derecho de los miembros de este consejo, sean representantes de partidos, consejeros del Poder Legislativo o consejeros electorales, para poner a consideración. La consejera San Martín no tiene la obligación de llevar a alguna comisión un proyecto, y está en términos del plazo en que se solicitó al secretario ejecutivo y se circuló en el plazo de ley. Entonces no podemos estar creando normas adicionales ni plazos extraordinarios. Si ella cree que hubo tiempo suficiente y lo mantiene, pues nos tenemos que ir a discutirlo en términos del reglamento. No es este momento en el que reglamentariamente se pueda, por un tercero, solicitar el retiro o la posposición de algún asunto del orden del día que él no haya subido. Entonces, pues lo que procede es solo votar
lo que el reglamento permite, que es que se retire lo que el proponente sugiere o modificar el orden. Gracias. Señor secretario, tome la votación que corresponde. Mucho gusto, señor presidente. Después de seguir la discusión, habría una votación, les propongo una votación en lo general del orden del día, en donde vaya la propuesta que hizo el consejero presidente a fin de retirar el punto 8 del orden del día circulado. Después hay dos propuestas, en el orden en que fueron formuladas en la mesa. La primera, la propuesta de la consejera Pamela San Martín, Ciro Murayama, en el sentido de que el punto número 12 pase a ser el punto, si procediera el retiro del punto 8, pasaría a ser el punto 9 en el nuevo orden del día. Es la primera propuesta que hizo el consejero Ciro Murayama. Después, la siguiente propuesta la hizo el consejero Enrique Andrade, a fin de los que actuales 9 y 12 pasen a ser el punto 1 y 2 del orden del día. Así fueron presentadas las propuestas, solamente que la quisieran retirar en algún momento, si no las votarían en el orden en que fueron presentadas sobre la mesa. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bien, señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración el orden del día. En esta votación, excluyendo para retirar el punto 8 del orden del día, tal y como lo formuló el señor consejero presidente. Los que estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. Es aprobado por unanimidad, señor consejero presidente. Ahora, en el orden en que fueron presentadas las otras dos propuestas, procederé primero con la que formuló el consejero Ciro Murayama y posteriormente respaldada por la consejera Pamela San Martín, a fin de que el punto 12, que ahora sería el 11 al retirarse el 8, pase a ser el punto número 9. Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En contra? 6. No es aprobada por 6 votos en contra. Ahora someto a su consideración la propuesta que formuló el señor consejero Enrique Andrade, a fin de que los actuales puntos 8 y 9 pasen a ser el punto 1 y 2. Perdón, cambiaron. 8 y 11. Perdón, 8 y 11. Es que ya son 8 y 11 en la luz del acuerdo del orden del día que ya se aprobó en lo general. 8 y 11 pasen a ser los puntos 1 y 2 en ese orden. Quienes estén a favor de esa propuesta, sírvanse manifestarlo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En contra? 5. Es aprobada la propuesta del consejero Andrade por 6 votos a favor, 5 votos en contra, de manera tal que el original punto 9 pasaría a ser el punto número 1. Correcto. Gracias, señor secretario. De cuenta, ahora sí, del primer punto del orden del día recientemente aprobado. El primer punto del orden del día es el relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, porque se emiten normas reglamentarias sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos. Hay una moción del consejero Marco Antonio Baños. Pues en términos de la discusión previa, solicitaría la aplicación del reglamento para que este tema se posponga, se difiera para una sesión posterior en términos del reglamento de sesiones de este Consejo General. Muy bien. Hay una moción de la consejera San Martín y una moción del representante del PRD y una moción del representante del PAN. ¿Y alguien más quiere hacer alguna moción? Una moción del consejero Arturo Sánchez. En el orden, la consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Pues precisamente en términos reglamentarios y con fundamento en el artículo 19, párrafo 2, quisiera previamente hacer uso del derecho de intervenir en primer lugar, en primera ronda, al haber sido yo quien subí el punto al orden del día. Perdón, estas son reglas que nos damos precisamente para evitar aquello a lo que hacía referencia el consejero Murayama. Si alguno de los integrantes de este Consejo General sube un punto al orden del día, lo que procede es discutirlo en esa sesión, a menos que sea ese el consejero o la consejera que determine excluir el punto del orden del día. Yo subí el punto del orden del día, le pediría que me diera la posibilidad de participar en primera ronda en primer lugar. El licenciado Pablo Gómez ha hecho una moción. Solamente para invocar el llevado y traído parágrafo 8
del artículo 17 y leerlo para que usted nos haga favor de pedirle al consejero Baños que si presenta una solicitud se ciña al requisito que el reglamento le pide. Cualquier integrante del Consejo podrá solicitar al presidente previo a iniciar su análisis y discusión que se posponga algún asunto agendado en el orden del día aprobado, siempre y cuando formule las consideraciones que funden y motiven su propuesta, a fin de que el Consejo resuelva sobre su petición. Como no ha presentado ninguna consideración que funde y motive su propuesta, no podemos tomar en cuenta como si la hubiera hecho en este momento. Me ha pedido una moción el licenciado Garte. Sí, en efecto. Que fundan y motivan su propuesta para que el Consejo pueda votar esta moción que se ha planteado, y que nos ocupa. Con gusto, señor presidente. Creo que la principal consideración que funda y que motiva la petición la funda, evidentemente, el párrafo octavo que ya ha sido multicitado del artículo 17 del reglamento de sesiones del Consejo General. Y la motivación estriba lisa y llanamente en que un grupo de 6 consejeros electorales consideramos pertinente que se continúe la revisión de la redacción del documento a efecto de encontrar la mejor formulación de las normas que van a ser de aplicación absolutamente para todos los servidores públicos, habida cuenta de la relevancia que tiene este documento para efectos específicos del proceso electoral en curso. Hay una moción del consejero Murayama. Gracias. Es que hay una confusión. No, si se pospone no es para revisar la redacción, porque el 9 dice que se tiene que presentar en los mismos términos. Así que, ¿para qué? Si no va a haber oportunidad de modificar redacción alguna, creo que entonces la motivación es incorrecta y no procede. Gracias. Gracias. Una moción del consejero Marco Antonio Baños. A ver, si ese va a ser el tono del debate, pues me parece que tampoco vamos a llegar a un acuerdo. Yo lo que pido es que en términos estrictos del reglamento numeral 8 del artículo 17, y dado que ya solicité específicamente la votación para efectos de diferir este punto, se someta reglamentariamente a la votación, y ya dependiendo del resultado de esa votación se tomará la decisión que corresponda con relación a este asunto. Pero yo no creo que el consejero Murayama, pese a su obstinación, pueda decidir por sí mismo si se vota o no se vota, o si algo fue correcto o incorrecto. Gracias, consejero Baños. Hay una moción del consejero José Roberto Ruiz Aldaña. Bueno, pienso que el octavo irremediablemente se tiene que leer junto con el 9, y sí se ha expresado en esta mesa una motivación que pues no procedería o no prospera, pues eso fue lo que se dijo. Entonces, me parece que son aplicables en toda su extensión estos párrafos octavo y 9. Es cuanto, presidente. Gracias, consejero. Hay una moción de la consejera Pamela San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Además, a ver, creo que hay una parte que vale la pena señalar. El artículo 17, párrafo octavo, requiere que se funde y se motive. Si por fundar nos referimos a que hicimos una norma que solamente te obligaba a referir esa misma norma para aplicar esa misma norma, le veo poco sentido a pedir que se funde una petición. Y en cuanto a la motivación, una motivación tiene que tener un fin posible. El fin de revisar las redacciones no es posible en el sentido de que el proyecto que se va a subir, si se vota a favor de la posposición del punto, es el mismo proyecto que está en ese momento. Pero yo insistiría no nada más en el tema de la motivación. La motivación puede ser materia de valoración de cualquiera de nosotros. La fundamentación, que es lo que nos ordena el reglamento, no puede ser fundar en el mismo artículo del reglamento. Eso no es fundar un acto de autoridad. Hay una moción del licenciado Gárate. Sí, en efecto, el párrafo octavo
en todo caso es el que procedimentalmente, adjetivamente, permite hacer la solicitud, pero la motivación tiene que tener, o la fundamentación, perdón, tiene que ser sustantiva. Es decir, ¿cuáles son los preceptos legales, no que me permiten retirar el asunto, sino en los que fundo el fondo del asunto para poderlo retirar, que es lo que no se ha hecho? Gracias. ¿Alguna otra moción? El representante del PRD, el licenciado Pablo Gómez. Perdón, se ha acabado su tiempo. Ahí sí funciona el reglamento. Ah, ¿Hay nadie más? ¿Quiere volver a hacer? Gracias. Gracias. Una moción del consejero Marco Antonio Baños. A ver, si ese va a ser el tono del debate. Proyecto que esté en ese momento. Pues ya lo anunció el consejero. esta solicitud, su propuesta. Proyecto que esté en ese momento, pero yo insistiría no nada más en el tema de la motivación. La motivación puede ser materia de valoración de cualquiera de nosotros. La fundamentación, que es lo que nos ordena el reglamento, perdón, no puede ser fundar en el mismo artículo del reglamento. Eso no es fundar un acto de autoridad. ¿Hay una moción del licenciado Gárate? Sí, en efecto, el párrafo octavo, en todo caso, en efecto, el párrafo octavo, en todo caso, eso es el que procedimentalmente, adjetivamente, permite hacer la solicitud, pero la motivación tiene que tener, o la fundamentación, perdón, tiene que ser sustantiva. Es decir, ¿cuáles son los preceptos legales, no que me permiten retirar el asunto, sino en los que fundo el fondo del asunto para poderlo retirar, que es lo que no se ha hecho? Gracias. ¿Alguna otra moción? El representante del PRD, el licenciado Pablo Gómez. Pues a mí sí me parece que el consejero presidente, que acaba de hacer una declaración de estricto cumplimiento y apego al reglamento, tan luego como la hizo, está enojado porque estamos exigiendo, y además habla con ironía ahora, y habla de economía procesal. ¿Qué tiene que ver aquí la economía procesal con un trámite que se da en la mesa? Esto no es proceso, esto es un trámite. A ver, siempre y cuando formulen las consideraciones que funden y motiven su propuesta. No se puede fundar en el precepto que se aplica lo mismo que se propone, ¿no? Es absurdo. Sé que Murayama es obstinado, porque eso dice Baños. Pero Baños siempre tiene la piel muy delgada, que nadie se meta con él. Pero ya le llamó obstinado a Ciro. Al rato le va a decir otra cosa. Y motive su propuesta. Perdón, se ha acabado su tiempo. Ahí sí funciona el reglamento. Ah, ¿Hay nadie más? ¿Quiere volver a hacer otra moción? para terminar la frase. Gracias, presidente, usted muy indulgente. Se lo reconozco. No, que realmente es perturbador el que se dé un trámite a algo que no ha cumplido con el requisito. Esta solicitud no está ni fundada ni motivada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra. Me ha hecho una moción el licenciado Horacio Duarte, representante de Morena. Gracias, consejero presidente. Me parece que el numeral 8 del 17 está muy claro, el procedimiento, y en ese terreno, pues ya lo anunció el consejero Baños, ¿verdad? Dijo, somos 6, pues que no lo vamos a aprobar. Solo que no he oído a ninguno de esos 6. Qué bueno que ahora ya hay, como en el Parlamento, voceros de los grupos. Allá hay voceros de los grupos parlamentarios, aquí ahora ya veo que hay voceros de consejeros, porque ningún otro ha hablado de esto, pero ya hay uno que dijo, somos 6. Bueno, por lo menos un poco, como decía el representante del PRD, pues por lo menos para saber con quién, pues ya sabemos con quién, aunque siempre lo ha presumido, pero bueno, ya no dejó claro con quién. Gracias. Hay una moción del consejero Baños. Bueno, yo creo que no hace falta ser doctor en matemáticas para revisar que si hubo 6 votos para modificar el orden del día con un propósito específico en estos puntos,
se deduzca que hay interés en fortalecer el documento por una revisión adicional al mismo. No coincido con lo que ha expresado Pablo Gómez, supongo que ha revisado mi piel, pero si tuviera yo la piel tan delgada como él dice, pues imagínense lo que hubiera ocurrido con todas las cosas que ustedes expresan aquí. Pues no la tengo tan delgada, la tengo un poquito más gruesa. No se preocupe usted por mis problemas de piel. Dedíquese usted a la argumentación, que es lo importante aquí. Gracias. ¿Alguna otra moción? El licenciado Hernández Fraguas, representante del PRI, me ha pedido una moción. Gracias, señor presidente. Nada más para subrayar que me preocupa que los adalides de la democracia se asusten de que las decisiones se tomen por mayoría. Eso sucede en todas las democracias y no conozco una democracia en donde manden las minorías, señor representante de Morena. Muchas gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguna moción? Se ha hecho un planteamiento a la mesa, que es una moción del consejero Baños. Me parece que procede su votación y que este consejo decida si está con la misma, si está suficientemente motivada y fundada. Entonces, hay una moción del consejero Murayama. Es que la motivación es para corregir el proyecto, pero el propio reglamento prohíbe modificar. La única manera de modificar algo que llegue a esta mesa es si lo retira quien lo propone. Como no lo retiró el presidente, no va a sufrir modificación alguna. Por lo tanto, creo que esta motivación carece de sustento y no me parece adecuado que vayamos a votar algo que no cumple lo establecido en el párrafo 8 del 17. Yo me niego a votar algo que no tiene base legal. Gracias. Tiene ahora la palabra el consejero, una moción del consejero Andrade. Gracias, consejero presidente. Solamente para apoyar que ya se someta a votación, creo que lo que dice el párrafo octavo, ya muy mencionado, es que finalmente quien resuelve sobre la fundamentación y motivación de la propuesta que ha formulado el consejero Baños es el propio consejo. La otra autoridad que nos revisa a nosotros es el Tribunal Electoral. No hay otra autoridad que pueda manifestar si está debidamente fundado y motivada la petición del consejero Baños. ¿Es cuánto, presidente? La consejera San Martín me pide una moción. Adelante. A ver, yo sí le pediría, consejero Córdoba, a usted que ya señaló que hoy y siempre aplicará estrictamente el reglamento de sesiones, le pediría que no se someta a votación esto, por una razón muy sencilla: no se ha fundado y no se ha motivado. La motivación puede ser materia de discusión. La fundamentación es citar el precepto legal aplicable. Insisto, por favor, ningún acto de autoridad puede ser fundado basándose en el artículo que le da el fundamento para fundar. A ver, es un tema aquí sí de cuestiones básicas. Y nadie se enoja. Así que, si hay alguna otra moción, porque no la voy a aceptar en términos del reglamento, en el párrafo segundo del artículo 22. No la acepto, consejero Sánchez. Gracias. Procede a la votación, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, someto a su consideración la propuesta a fin de que el punto número 1 del orden del día se posponga su discusión y eventual aprobación. Quienes estén a favor de la posposición, sírvanse manifestarlo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿En contra? 5. Se aprueba posponer la discusión y eventual aprobación del punto número 1 del orden del día por 6 votos a favor y 5 votos en contra, señor consejero presidente. En mi opinión, es una norma que tiene que ver con, efectivamente, iniciar la discusión en un término de preferencia para quien presida una comisión o para quien lo haya propuesto. Sin embargo, es claro que si el artículo octavo permite que se presente una solicitud específica para posponerlo, debe ser discutido primero esta moción, esta propuesta que estoy formulando. Gracias, consejero. Gracias, consejero Baños. Hay una moción de la consejera San Martín. Muchas gracias, consejero presidente. Insistiré en este punto. Efectivamente hubo un error en el punto anterior, no había sido el punto que yo subí, este sí lo es.
y sí quisiera insistir en la aplicación del artículo 19, párrafo segundo, precisamente por las razones que expuse en el punto anterior. No es válido que este Consejo General decida limitar el derecho que cualquiera de nosotros tenemos a presentar un asunto a discusión del Consejo General y que efectivamente se discuta si quien presenta el punto no solicita que se retire el mismo. En términos de las atribuciones que me confiere el reglamento, me permito decretar un receso a fin de reiniciar la sesión a la 1 de la tarde. Gracias.